Hola, me gustaría hacer un directo hoy sobre los síntomas de ansiedad. Perdonadme que no he podido avisar antes, simplemente porque se me ha pasado. Prometo también que no me voy a mirar las canas, que siguen ahí. Así que vamos a ello, a ver si os animáis y os pasáis por aquí, os unís, que os están avisando a todos. Y nada, os cuento un poquito, pues quiero compartir con vosotros para que despejéis dudas sobre qué son síntomas de ansiedad y qué no. ¿Vale? Pero 2 segunditos y nada, y sigo con el... Vale, ahora espero que se oiga mucho mejor con el micro de los cascos. Bueno, pues eso, ¿qué son síntomas de ansiedad? ¿Vale? Seguramente todos o tenemos a alguien cerca que ha tenido síntomas de ansiedad o nosotros mismos muchas veces nos podemos haber encontrado en una situación donde también estemos sintiendo síntomas de ansiedad, ¿vale? Voy a empezar por los que están recogidos oficialmente, ¿no? Como que son los más comunes y los que aparecen siempre, normalmente, cuando se diagnostica un trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, va, empiezo para no hacer un vídeo súper largo. Pues eso que os comentaba, los principales síntomas de ansiedad pues suelen ser la intranquilidad, la sensación de intranquilidad, la sensación de estar agobiado, ¿no? De que algo te pasa, algo te encuentras mal, algo te atormenta, algo te hace sentir incómodo, ¿vale? Problemas del sueño, problemas relacionados con el sueño, porque ya sea que te cuesta conciliarlo, o sea, empezar a dormir, o despertarse durante la noche y que también te cueste volverte a dormir, o incluso muchas veces, bueno, se va dando alternativamente, ¿no? Que te despiertes muy pronto por las mañanas y no puedas volverte a dormir, ¿vale? Uno de los síntomas estrella del trastorno de ansiedad generalizada es tener un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. No como normalmente le llamo yo, ¿vale? Pero el término exacto pues sería ataque de pánico, crisis de ansiedad, ¿vale? Estos ataques, pues bueno, es como una manifestación como muy exagerada de todos los síntomas que vamos a ir comentando hasta ahora, ¿no? Suelen tener una duración relativamente breve, aunque cuando lo estás teniendo te parece todo lo contrario, ¿vale? Y se suelen repetir en cualquier ocasión, en la situación más inoportuna normalmente, y además pues tiene una particularidad, que cuanto más intentas bloquearlos o intentar que no aparezcan, pues más se van repitiendo o más frecuentes o con más frecuencia ocurren, ¿vale? Las palpitaciones, las taquicardias y las arritmias también son síntomas de ansiedad. Taquicardias es cuando el corazón pues, se acelera durante un periodo de tiempo un poquito largo, no son unos segundos, suelen ser unos minutos, donde pues, el ritmo de nuestro corazón aumenta muchísimo más, como si estuviéramos haciendo alguna actividad pues, fuerte, ¿no? A veces puede pasar un poco desapercibido, pero normalmente quien lleva una pulsera de estas que te va midiendo la pulsación y el ritmo cardíaco, pues es muy fácil controlarlo con estas pulseras, ¿no? La respiración acelerada, que te cueste respirar, que la respiración se haga mucho más rápida, ¿no? Y que encima, pues además tengas la sensación de que no puedes, de que te ahogas, ¿no? De que no te llega suficiente aire. Gracias, guapa. Bueno, además también podemos añadirle el tema del dolor en el pecho, ¿no? Sentir dolor
en el pecho, ya sea por la respiración, ¿no? Por la falta de aire, incluso también como la sensación de que un dolor fuerte en el pecho, que muchas veces pues, nos anima a confundirlo pues, con un ataque del corazón, etcétera, ¿no? Confunde mucho con eso, con poder estar teniendo un problema cardíaco, incluso un infarto. También podemos añadir el tema de los mareos. Muchas personas que tienen ansiedad quizá todavía no han tenido un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, pero sí que notan mareos frecuentes, ¿no? Y bueno, y se hacen algún chequeo, alguna analítica, no les falta ninguna vitamina, ningún hierro, nada para justificar ese mareo, ¿no? Esa sensación de perder el equilibrio, de necesitar apoyarte en algo, sobre todo cuando haces movimientos bruscos, ¿no? Al levantarte por las mañanas, etcétera, ¿no? Pues los mareos también son síntomas de ansiedad, cuando se puede descartar cualquier otra patología o otro problema. La falta de apetito también es uno de los síntomas que se recogen para diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizada. Y es que muchas veces pues, la sensación de agobio, de intranquilidad y demás lo que produce es que se te cierre el estómago, que no tengas apetito, ¿no? Estás tan agobiada por las preocupaciones, por el estrés, por lo que te provoque esa ansiedad, que de alguna manera pues, lo primero que pierdes también es el apetito, ¿vale? Otro de los síntomas que tampoco es tan conocido y que a veces cuesta reconocer que pueda deberse a la ansiedad es el tema de las diarreas o los problemas estomacales, ¿no? Los problemas de digestión, etcétera, ¿no? Sí que suele haber una tendencia de que quien empieza a tener ansiedad y empieza teniendo síntomas de este tipo, ¿no? Más relacionados con el sistema digestivo, pues sí que cuenta después, ¿no? Cuando empezamos a explorar en las sesiones, ¿no? Desde cuándo ocurre, etcétera, que siempre ha tenido tendencia de cuando se ponía nervioso o malo cuando era pequeño en el cole, etcétera, pues siempre tenía dolores de barriga, etcétera, ¿no? Somatizaba los problemas que tenía o esa misma ansiedad que no sabía resolver entonces como bajito que era, el tema de tener dolores de barriga y que cualquier preocupación pues, te afecte a la barriga o cuando estás nervioso tener diarreas, etcétera, ¿no? Pues también las diarreas o los problemas digestivos también están relacionados con la ansiedad. Muchas veces pasa también que estrés prolongado a lo mejor no somos conscientes de que tenemos algún problema digestivo, pero sí que descubrimos que podemos tener ansiedad cuando quizá las consecuencias de un estrés muy prolongado pues afectan a la flora intestinal y sí que después descubrimos a lo mejor con el tiempo, ¿no? Cuando ha pasado mucho tiempo ya de estar sufriendo esta ansiedad, pues que hay problemas pues, de úlceras, ¿no? Y de otros problemas relacionados con la flora intestinal del sistema digestivo. También, algo muy habitual en los síntomas de ansiedad, pues es el tema de las preocupaciones excesivas, ¿vale? El preocuparse en exceso por algunos temas que ya somos conscientes o normalmente somos conscientes de que nos estamos preocupando demasiado por ellos. Hola, Ana. ¿Vale? ¿Y qué más? Sobre todo este es un tema que sí casi siempre está presente en todas las personas que consultan sobre la ansiedad, ¿no? El sentirse que no logran dejar de preocuparse o de tener espacios del día sin estar preocupado por algo, sin estar pensando en algo pues eso, un poquito feo, ¿no? Que no nos gusta y que nos gustaría tener como controlado, ¿no? Para que no nos preocupara tanto, ¿no?
También ocurre que muchas veces asociamos estas preocupaciones también a situaciones en las que participamos y como nos agobian bastante, pues empezamos a evitarlas, ¿vale? Porque nos preocupan, porque es un problemón ocuparse de ello, porque no sabemos cómo controlarlas y de alguna manera pues huimos, ¿vale? No nos gustan y por lo tanto lo mejor es escapar de ellas, ¿vale? Y entonces lo que ocurre es que empezamos a evitar situaciones que en otro momento, cuando no teníamos ansiedad, pues las hacíamos y punto, aunque nos disgustaran un poco más o menos, ¿vale? ¿Qué más? Otro tema estrella de los síntomas de ansiedad son los pensamientos negativos, los pensamientos catastróficos, los pensamientos recurrentes, ¿vale? Son aquellos pensamientos en los que normalmente o tienen un desenlace catastrófico o son problemas que no han ocurrido todavía o situaciones, pues eso, que tienen un desenlace muy chungo, ¿vale? O sea, que de alguna manera, pues a todos nos preocuparían, pero de alguna manera se vuelven muy presentes en nuestro pensamiento, ¿vale? En cualquier otra ocasión dirías, ¡buah, qué burrada!, ¿no? ¿Cómo va a pasar esto? ¡Ostras!, ¿no? ¿Cómo me ha dado por pensar en este tema, ¿no? O este desenlace tan peliculero y tan poco probable, ¿no? Pues cuando una persona tiene ansiedad, muchas veces estos pensamientos se vuelven muy recurrentes, o sea que aparecen en cualquier momento del día, sobre todo en aquellas actividades que son un poquito rutinarias, automáticas, etcétera, que no tienes demasiado control sobre lo que estás pensando y es cuando aprovechan como para colarse, ¿no? Y que empieces a darle vueltas y vueltas y vueltas a ese tema y demás. Muchas veces es muy molesto y cuesta mucho desviarlos y pensar en otra cosa, ¿vale? Hola, Laura. Y entonces el tema está que es muy difícil poder tener control sobre estos pensamientos negativos y recurrentes para bloquearlos y que no te inunden el día, que pases todo el día, ¿no?, pensando en ellos. Muchas veces también puede ocurrir que estos pensamientos no sean a lo mejor de cosas que tengan que pasar o desenlaces catastróficos, como os decía, ¿no?, sino que sean temas o valoraciones, ¿no?, relacionados con uno mismo, ¿vale? Por ejemplo, pues yo es que pasó tal cosa y lo hice muy mal y tendría que haber hecho tal otra, ¿vale? Reflexiones sobre actuaciones que hemos hecho en el pasado, que quizá nos equivocamos, etc. Y de alguna manera estos pensamientos son negativos igualmente porque son valoraciones que nos hacemos a nosotros mismos, pero siguen siendo negativas, son valoraciones negativas y muy exageradas también, ¿vale? Que quizás sí que cometimos algún error, evidentemente, pero el castigo que nos imponemos nosotros mismos, pues lo hace como muy, muy tedioso y se vuelve como un poquito desmesurado, ¿no? Cuando lo intentas racionar, ¿no? Cuando intentas razonar sobre esa situación, sobre lo que te equivocaste, etcétera, pues descubres un poco que, bueno, igual a lo mejor estoy exagerando demasiado, ¿no?, en esta situación y quizá no fue para tanto, ¿no? O no debería estar hablándome así porque no fue para tanto, ¿vale? Ya te digo, estos pensamientos tienen algo en común, es que son negativos y pueden basarse en aspectos que ya pasaron, del pasado, cosas que ocurrieron, que fuera ayer o que fuera la semana pasada o hace 6 años, y también pueden ser pensamientos negativos de situaciones o preocupaciones o cosas que podrían ocurrir pero que
todavía no han ocurrido, que están en el futuro, ¿vale? ¿Qué más? Más síntomas. Los temblores del párpado, ¿vale? Cuando notas en algún momento que te vibra el párpado y dices, uy, me está temblando el párpado, son síntomas de ansiedad. No es un síntoma que únicamente... Pensar que cuando hay un trastorno de ansiedad generalizada no se dan todos los síntomas juntos, ¿vale? No es necesario que se den todos para diagnosticar un trastorno de ansiedad, pero sí se dan muchos, ¿no? Y a veces se asocian bastante, pues mira, este tipo de síntomas de diarrea, mareos y, no sé, picores en la piel, también estamos viendo últimamente muchos, pues son hay este tipo de personas que tienen ansiedad que suelen compartir estos síntomas, ¿no? También hay las personas que sí que ya han tenido crisis de ansiedad, pues a lo mejor sí que desarrollan otros síntomas como más relacionados también con síntomas más fuertes o más intensos, como podrían ser las taquicardias, la falta de respiración, la sensación de ahogo, asociados también a las crisis de ansiedad, ataques de pánico o crisis de angustia, como le llaman también, ¿vale? ¿Qué más? Lo del... Acaba de comentar de los temblores en el párpado, ¿vale? Podría considerarse como un síntoma un poquito más residual, ¿no? Que se da quizá pues, más puntualmente y que no es un síntoma principal para diagnosticar un trastorno de ansiedad, pero sí que se asocia también a las personas que están sufriendo ansiedad. Y otro de ellos también pues siempre ha estado muy relacionado el tema de las parálisis faciales o semiparálisis, ¿no? Cuando se paraliza una parte de la cara, siempre ha estado muy relacionado al estrés y la ansiedad. Y como os comentaba también, que algo que sí que estoy viendo en consulta, que quizá todavía el DSM no lo está recogiendo, ¿no? Pero es posible que en alguna actualización, pues no sé, eso ya se me escapa, ¿no? A nivel de investigación estadística, ¿no? Cómo están los datos, pero sí que he visto últimamente que las personas que vienen a consulta con problemas de ansiedad, pues también comparten que se han encontrado que en ocasiones pues sienten como unos picores muy fuertes, sobre todo cara, manos, brazos, ¿no? Y que tienen unas ganas tremendas de rascarse, ¿no? Y que, bueno, a veces intentan aliviarlo con alguna crema, etcétera, ¿vale? Y incluso sé de personas pues, que les han recetado pomadas con antihistamínico para intentar controlarlo, ¿no? Y bueno, pues eso sigue ahí, entonces hay que buscarle otra solución, porque si no mejora es que eso no era, ¿vale? Bueno, me parece que he dicho ya unos 13 o 14, ¿vale? Son muchos, sí que no se dan todos a la vez, ni es necesario que se den todos a la vez, ¿vale? Pero que sí son los síntomas más comunes, ¿vale? Y os los voy a repasar todos para los que os habéis incorporado después, ¿vale? Para que tengáis un poquito de resumen, ¿no? Aunque voy a dejar luego el directo colgado para que lo podáis ver cuando queráis, ¿vale? Pues como os comentaba, sensación de intranquilidad, de agobio, de que estoy molesta, de que algo me ocurre y me siento mal. Problemas del sueño, no poder dormir, no poder conciliar el sueño cuando decides irte a dormir, despertarte por la noche y desvelarte, no poder dormir después, o incluso pues, levantarte muy pronto y no poder conciliar el sueño, ¿vale? Las crisis de ansiedad, crisis de angustia, ataques de pánico, ¿vale? Que es la manifestación como más extrema, ¿no? Más intensa de la ansiedad. Pensad que hay personas que tienen un trastorno de ansiedad generalizada y no han llegado todavía a tener una crisis de ansiedad, pero sí están teniendo el resto de síntomas, ¿no? ¿Quiere decir que en algún momento tendrán esta crisis de ansiedad? Es posible, ¿vale? Pero también aquí hay los factores
los recursos de cada uno, la resiliencia, los factores de protección que tiene cada persona, y eso pues hace que a lo mejor no desarrollen una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, pero sí que tengan otros síntomas que son que pasan un poquito más desapercibidos, ¿no? Porque un ataque de ansiedad, las ganas tremendas de llorar, de la falta de respiración, el acelerarse, las taquicardias, etcétera, el miedo a morirte, todo esto es como la manifestación más extrema de los síntomas de ansiedad. Pero, como os decía al principio, hay personas que no tienen esta sintomatología y que tienen síntomas como más residuales, más suaves, ¿vale? Que no son tan escandalosos como podría ser un ataque de ansiedad que dices, jolín, algo me pasa, ¿no? Porque estoy sintiendo que me voy a morir y que necesito ir a urgencias a que me atiendan, ¿vale? Pues lo que os comentaba, el tema de palpitaciones, arritmias, taquicardias, ¿vale? Taquicardia normalmente siempre va asociada al ataque de ansiedad, y sí que quizás un síntoma como más residual o más pasajero el tener arritmias, ¿vale? O palpitaciones, ¿no? Como que en algún momento pum, pum, se descontrola el corazón y dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué me pasa? ¿No? Necesito revisarme, a ver, hacerme un electrocardiograma, a ver qué me ha pasado a mí, que en ese momento parece que se me ha descontrolado el corazón, a ver si me va a dar un infarto, etc. ¿Vale? Pues lo que os decía también, la respiración acelerada, que también se da durante el ataque de ansiedad, el dolor en el pecho, ¿vale? Sí que lo comparte el ataque de ansiedad a un nivel pues súper extremo, ¿no? En el que sientes un dolor muy agudo, etcétera, que puedes confundir pues con que te está a punto de dar un infarto o un ataque al corazón. Y uno del grupo de síntomas más residuales, más como más sutiles, ¿no? Que también se da en las personas que tienen ansiedad, es el tema de los mareos, ¿vale? Cuando te incorporas rápidamente, cuando estás un poquito más relajado y vuelves a iniciar la actividad. También hay que añadir que se asocia también a personas que hacen bastante deporte, ¿vale? Que están en buena forma física. Es más probable, ¿no? que sí tengan pues, estos mareos o sensación de inestabilidad, de pérdida de equilibrio, etc., ¿no? Descartando siempre que haya cualquier otra patología, ahora no me acuerdo cómo se dice, ¿no? Cuando te falta hierro, y también pues eso puede provocar esos mareos, ¿no? Descartando, haciendo una analítica y que todo esté correcto, ¿no? Pues a veces también ocurre que esas sensaciones de mareo están presentes, y también se asocian pues ese agobio e intranquilidad, ¿no? Que empiezas a sentirte mal. Exacto. Anemia ferropénica o algo así, creo que se llama. Muy bien. Qué apañadas, menos mal que estáis ahí para ayudarme, ¿vale? Yo tengo anemia, pero bueno, que no me acordaba cómo se decía. Vale, pues eso, os quería comentar, ¿no? Que los mareos también se asocian a ese momento de que estás incómodo, que estás a disgusto, ¿no? O que te estás sintiendo incómodo, ¿no? Pues se asocian a esas situaciones. Muchas veces también se asocian el tema de los mareos cuando hay ansiedad a la ansiedad social, ¿vale? A esa ansiedad que se sufre sobre todo cuando estás en algún lugar público en el que te sientes expuesto, en el que quieres pasar desapercibido, en el que no te sientes cómodo porque pudieras ser criticado, porque pudieran fijarse demasiado en ti, etc., ¿vale? Son como síntomas más sutiles, pero que sí que también los comparte la ansiedad, ¿vale? La falta de apetito, ¿vale? También os había dicho, por el tema de que, bueno, que cuando estás tan preocupado y tan centrado en esto que me preocupa, me siento mal, me agobio y tal, pues parece que una de las cosas que primero desaparecen pues es las ganas de comer. La falta de apetito, las diarreas, los problemas estomacales, ¿no? Personas que también tienen estos síntomas más sutiles, como menos escandalosos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Personas más introvertidas, quizá, ¿vale? Y entonces
pues bueno, a veces descubren que puede ser ansiedad cuando ya han llegado a una úlcera, o bueno, pues que sí que revisando un poquito pues su historia personal, ¿no? Y de cuándo empezó todo esto y eso, pues ya de pequeñitos, pues cuando el día que estaban nerviosos o que había algún cambio importante, pues enseguida tenían una diarrea, etcétera, o les dolía mucho la barriga, etcétera, ¿no? Sobre todo cuando es en niños, ¿vale? Preocuparse en exceso y empezar a evitar situaciones que creemos que nos provocan ese agobio y esa intranquilidad, ¿vale? Cuando algo vemos que no nos llevamos bien, pues salimos huyendo, ¿vale? Es la respuesta normal, ¿de acuerdo? Son cosas a trabajar, no solo es la crisis de ansiedad como algo espectacular y demás, sino que hay todos estos temas que influyen mucho en el momento de iniciar los síntomas y de tener los ataques de ansiedad, ¿vale? Cuando llevas mucho rato preocupándote por el mismo tema, cuando llevas mucho rato rumiando en esos pensamientos negativos y recurrentes que también os quería comentar, pues primero que simplemente el estar pensando en estos temas ya te está preparando para que tengas un ataque de ansiedad mucho antes que si no estuvieras pensando en estos temas, ¿no? Y importante también es saber que... me he quedado en blanco, no sé qué quiere contar. Bueno, el tema de los pensamientos negativos, catastróficos y demás, cuanto más pienses en ellos, antes te predisponen a volver a tener un ataque de ansiedad. Y os quería comentar, que he recuperado el hilo, el tema de cuando empiezas a pensar a tener estos pensamientos negativos, ¿no? Y empiezas a recrearte en ellos, a darle como cuerda, ¿no? Y a seguir pensando en ellos, y hostia, qué mal lo hice la otra vez y tal, y pim pam, o qué catástrofe si pasara esto, y entonces ¿qué puedo hacer para que no ocurra?, etcétera. Cuando te recreas en estos pensamientos, ocurren dos cosas, o sea, vas alimentando la probabilidad de que los síntomas de ansiedad, de un ataque de ansiedad, se disparen, y después, si no ocurre el ataque de ansiedad, normalmente lo que te queda es un ánimo, una emoción muy negativa, ¿vale? Entonces estás como cargando que tu día, cuando recuerdes por la noche cómo me ha ido el día a mí, ¿no? Pues ¿cómo estoy, no? Pues estoy deprimida y fatal porque me he pasado media tarde pensando en esta mierda, que era un rollo y que fatal, tío, ¿cómo me he podido preocupar tanto por esto? Etcétera, ¿vale? Lo he leído, Ana, ahora te lo cuento, ¿vale? Es importante, que yo creo que es una parte primordial, ¿no? Cómo se puede cambiar esos pensamientos o pararlos, ¿no? Creo que es un punto clave del trabajo que se hace en psicoterapia, el poder detener esos pensamientos negativos y recurrentes y irracionales por completo y demás, ¿no? Aprender a pararlos, aprender a destruirlos, ¿vale? De alguna manera tienen ese efecto tan negativo, o que nos llevan a un ataque de ansiedad o nos llevan a tener unas emociones de mierda durante todo el día. O sea que por un motivo u otro vale la pena aprender a gestionarlos de manera eficaz, ¿vale? Para no tener que estar agobiándose durante todo el día por eso, ¿vale? ¿Cómo se pueden cambiar esos pensamientos o pararlos? ¿Vale? Yo seguro que siempre os han hecho la bromita o el... no es la bromita, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo puedo dejar de pensar en algo, ¿no? Y que te den la orden del elefante rosa, ¿no? No sé si era rosa o era azul. Bueno, el tema está que, por favor, no pienses, deja la mente en blanco y no pienses en un elefante rosa. Lo primero que hace tu mente es imaginarse y ponerte una foto de un elefante rosa,
Entonces, cuando tú intentas parar un pensamiento negativo, no intentes pensar en eso más, ¿vale? No intentes pensar que, por ejemplo, lo primero que me ha venido a la mente, no intentes pensar que estas vacaciones, los billetes que he reservado estas vacaciones, vamos a tener un accidente y vamos a morir todos, ¿no? Porque vamos en avión y va a haber una catástrofe terrible, ¿no? Un accidente aéreo, etc. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que cuando intentas bloquearlo, porque sí, no pienses eso, piensa otra cosa, otra vez vuelve y otra vez vuelve, ¿no? Hay personas que les funciona muy bien ponerse a meditar y chapó, ¿vale? Porque consiguen pensar en otras cosas y en desviar esos pensamientos el ratito que están meditando. Cuando dejan de meditar, esos pensamientos vuelven, ¿vale? Yo para intentar destruir, bloquear, parar estos pensamientos siempre os recomiendo que tenéis que tener una alternativa, ¿vale? Tienes que prepararte algo relacionado con ese mismo tema, pero que tenga suficiente argumento, que tú te creas suficiente ese argumento para que realmente puedas sustituir un pensamiento por otro, ¿vale? Por ejemplo, pues eso, ahora me ha dado por pensar que las vacaciones de este verano que acabo de reservar ahora, pues vamos a tener un accidente aéreo y va a ser terrible, ¿no? Pues puede ocurrir que deberías, una manera de gestionarlo bastante eficaz sería pues eso, tener de alguna manera unos contraargumentos a esta idea, ¿no? De decir, bueno, a ver, perdona, ¿cuántos accidentes aéreos, qué probabilidad de accidente aéreo hay, ¿no? ¿Por qué empiezo a preocuparme ahora, ¿no? Si el viaje no lo tengo hasta agosto, ¿vale? O sea, ir buscando argumentos racionales, ¿vale? Que de alguna manera invaliden con fuerza, ¿no? Consistentemente lo que te está diciendo tu pensamiento negativo y recurrente y catastrófico, ¿vale? Y de esa manera, cada vez que aparezca, vale, sí, pero yo sé que esto es muy poco probable, yo sé que son unas vacaciones muy chulas que no tienen por qué pasar, no me vale la pena estar pensando en un problema que ni tiene por qué pasar ni ha llegado, ¿vale? ¿Entendéis un poquito, no? La dinámica es buscar cómo puedo, en vez de bloquearlos, no pienso eso, pienso en algo muy bonito y muy positivo. Vale, pero que esté relacionado y que dé respuesta a tu duda. ¿Por qué tienes ese pensamiento? ¿Por qué tienes esa duda? ¿Vale? No sé qué has respuesto. Vale. Para que lo entendáis, ¿no? ¿Sí? ¿Duda resuelta? Vale. O sea, el intentar borrarlos porque sí, imposible. De alguna manera es ofrecerle argumentos racionales que tengan mucha fuerza para decir, oye, es que esto no tiene ninguna razón de ser. ¿Vale? Es una explicación muy rápida, un trabajo, un ejercicio muy rápido, muy resumido, que a veces lleva horas y sesiones de terapia, ¿vale? O sea, que entiendo que puedas empezar por ahí, ¿vale, Ana? Pero ser conscientes de que requiere, pues a veces, mucho más tiempo, ¿vale? No me alargo más, ¿vale? Que también se me acaba el tiempo a mí. Y nada, que sepáis sobre todo que es importante poder trabajar todos los síntomas que tienes de ansiedad, ¿no? A cada uno pues hay algunas soluciones que ayudan a mejorarlos, ¿vale? Como este ejercicio, por ejemplo, de ansiedad, pero mucho más extendido y más pausadamente, ¿no? Con más estrategia para poder controlar estos pensamientos negativos, ¿vale? Tener en cuenta eso, que es una parte muy importante, el trabajar con los pensamientos y estos pensamientos negativos y recurrentes, estas preocupaciones, es algo clave para poder superar la ansiedad, porque muchas veces cuando se activan los ataques de ansiedad, pues antes han habido estos pensamientos que han ido como cargando el que se detonen los síntomas, ¿vale? La mejor solución para trabajar todo esto, pues la psicoterapia, ¿vale?
Los ansiolíticos pueden aliviar los síntomas, reducirlos, que sean menos frecuentes, menos intensos, ¿vale? Pero lo que consigues con la psicoterapia es trabajar todos los síntomas que presente esa persona y a cada uno de ellos ir dándole la solución que requiere, ¿no? Y que, aunque puedan tener soluciones parecidas, cada persona es un mundo, cada persona presenta unos síntomas diferentes y bueno, un poquito es en hacer ese tratamiento súper individualizado de lo que necesita una persona, ¿vale? ¿Qué más? Si queréis, en mi perfil, que hay en Linktree, una página web, ¿no? Donde tenéis algunas de las cositas que podéis encontrar en mi página web en spybreu.com, ¿vale? Porque a veces me lo subtitula mal. Allí encontraréis una guía en audio que he preparado yo con 13 recursos para empezar a dominar tu ansiedad, ¿vale? Son recursos y estrategias facilitas, ¿vale? Para que puedas empezar a dominar tú mismo un poquito la ansiedad, ¿vale? No son una psicoterapia, evidentemente, pero sí son cosas que puedes ir empezando a hacer, ¿vale? Para ir dominando este tema, ¿vale? Es un audio gratuito que os apuntáis a la lista de correo, que además recibiréis muchas más cosas exclusivas, ¿no? Soluciones y estrategias que solo comparto a las personas que están en la lista de correo, ¿vale? Bueno, os dejo aquí que se me hace tarde y tengo visitas, ¿vale? Muchas gracias a los que habéis estado por aquí, súper contenta y agradecida de que me preguntéis y de que os interese el tema y os animo a que me sigáis porque seguiré compartiendo, ¿vale? Muchas gracias y hasta la próxima.